Un hombre de gran fortuna observa a la hija de una trabajadora que guarda un gran parecido con él, y la pequeña lo llama papá. En una de las áreas más distinguidas de la ciudad, se erguía majestuosa la residencia de los Albuquerque. Los jardines lucían perfectos, rodeados de elegantes fuentes de mármol y esculturas que denotaban un lujo excepcional. Mientras recorría los elegantes pasillos de mármol blanco, Fernando Albuquerque, reconocido empresario nacional, consultaba los más recientes mensajes corporativos en su dispositivo móvil. Esa jornada, regresé a mi hogar antes de lo común. Al entrar por la puerta principal, los trabajadores se quedaron asombrados al verlo sin previo aviso. Mientras recorría los corredores, un ruido inesperado capturó su interés. Al escuchar las risas de los niños que venían del patio trasero, frunció el entrecejo. En su hogar, no acostumbraba a haber menores. Siguiendo el sonido de las risas, se adentró en el jardín hasta encontrar la fuente principal. En ese lugar, debajo de la sombra de un roble frondoso, una pequeña entretenía a sí misma con sus muñecas. Lucía un modesto vestido estampado con flores, mientras que sus mechones rubios resplandecían a la luz del sol poniente. Fernando permaneció estático, mirándola fijamente. En la mirada y los rasgos de esa persona se percibía algo reconocible. Avanzó un paso. El sonido de sus zapatos al pisar la roca captó la mirada de la niña. Al alzar la mirada, mostró una gran sonrisa al verlo. Con una voz tierna y firme, le dijo papá, como si fueran viejos conocidos. El ambiente se volvió gélido de repente. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. La pequeña pertenecía a María, quien trabajaba como empleada del hogar. Sin embargo, ¿cuál era la razón detrás de llamarlo papá? Fernando Albuquerque demostraba desde su nacimiento estar destinado al triunfo. Proveniente de una familia destacada en el ámbito de la construcción, recibió de su progenitor no solo una gran riqueza, sino también una estricta disciplina y una determinación empresarial incansable. Desde temprana edad, resaltó por su destreza con los números y su habilidad para tomar decisiones bajo presión. A los 25 años, ya estaba al mando de su primera compañía, y para cuando cumplió 30, había aumentado el patrimonio de su familia al doble. Tenía su vida perfectamente estructurada. Encuentros de gran importancia, celebraciones exclusivas y viajes a los destinos más lujosos a nivel global. Los medios lo veían como un modelo de triunfo y sofisticación. Un individuo intocable, que no se ve afectado por las dificultades cotidianas. A pesar de su apariencia impecable, Fernando llevaba una vida solitaria. El enlace con Isabela, una figura destacada en los ambientes de la élite social, se fundamentaba en una estrategia más que en sentimientos amorosos. Para ellos, la imagen era fundamental. Las agendas de ambos rara vez coincidían, y cuando lo lograban, las charlas eran cortas y superficiales, como si cada uno estuviera inmerso en realidades distintas. A Isabela le encantaba asistir a eventos sociales, cenas elegantes y ser entrevistada por revistas de moda. Su reputación se basaba en su elegancia innegable y en su personalidad distante y analítica. Para esta mujer, su reputación era invaluable y estaba lista para tomar medidas extremas para preservarla. En cuanto a Fernando, encontraba consuelo en su labor. Su lugar de trabajo era donde pasaba la mayor parte del día, incluso más que en su hogar. Para él, la casa representaba más un espacio transitorio, destinado al descanso y a la celebración de encuentros, que un refugio de tranquilidad o de convivencia familiar. No obstante, en su hogar había un lugar donde todo lucía de manera distinta. El arte culinario. En ese lugar, María, la trabajadora del hogar, cocinaba los platos más exquisitos que Fernando tenía en su memoria. María había estado empleada por los Albuquerque durante casi una década. Una mujer humilde, con manos seguras y una sonrisa cálida. Jamás se excedía en palabras y pasaba desapercibido la mayor parte del tiempo. Sin embargo, demostraba claramente su entrega y afecto hacia la familia. María residía en una modesta vivienda en las cercanías de la gran residencia, en compañía de su pequeña hija Clara, una niña de 6 años que disfrutaba jugando en los patios traseros mientras su madre se ocupaba de sus labores. Fernando había cruzado miradas con Clara en varias ocasiones, pero nunca se detuvo a observarla detenidamente.
Hasta esa jornada, el eco de la voz que pronunció papá seguía presente en sus pensamientos. Cada vez que sus párpados se encontraban, la imagen de la pequeña se materializaba en su mente. Sus grandes y curiosos ojos, y esa sonrisa que parecía familiar desde tiempos inmemoriales. Fernando empezó a percatarse de pequeños detalles que previamente le resultaban poco importantes. Como Clara lo observaba al pasar a su lado, la manera en que esbozaba una sonrisa e incluso su forma de desplazarse por el jardín. Comenzaba a sentir una agitación en su interior, una sensación desconocida hasta ese momento. Interrogantes empezaron a amontonarse en su cabeza y el enigma acerca de esa pequeña se tornaba cada vez más enigmático. ¿Cuál era la razón detrás de llamarlo papá? ¿Había compartido María alguna información? ¿Quizás se trató simplemente de un malentendido propio de la niñez? Fernando ansiaba encontrar soluciones, y en ese momento se cuestionaba si estaba listo para descubrir la realidad. Después de la reunión en el jardín, las horas siguientes fueron un remolino de pensamientos en la cabeza de Fernando. El sonido del padre reverberaba en sus oídos repetidamente, como un eco que no podía dejar de escuchar. En la cena de esa noche, apenas tocó la comida. Isabela percibió que él estaba distraído, sin embargo, decidió no indagar al respecto. Para la mujer, lo que le importaba era que los cheques continuaran depositándose en su cuenta, sin importarle los problemas de su esposo. A Fernando le resultaba imposible resistirse. Los atributos de Clara le resultaban conocidos de una manera que la hacía sentir incómoda. Con sus cabellos rizados de tono dorado y sus ojos grandes y relucientes. En la pequeña había algo que le hacía revivir su propia etapa de niñez. Antes de ir a la cama esa noche, se quedó contemplando una imagen del pasado en su estudio. La foto fue capturada en la propiedad de mi familia cuando tenía 6 años. Los rizos, la mirada, la expresión facial. Era imposible negar el gran parecido que tenía con Clara. Al día siguiente, Fernando optó por examinarla con detenimiento. Al despuntar el alba, se levantó sigilosamente, se vistió con discreción y se dirigió hacia la cocina en silencio. Desde ese lugar, observó a María mientras se ocupaba de la primera comida del día y a Clara, quien estaba sentada en un taburete pequeño entreteniéndose con una muñeca. La pequeña se divertía riendo y charlando consigo misma, creando conversaciones para sus juguetes. De repente, alzó la vista y divisó a Fernando parado en la entrada. Una expresión de alegría apareció en su cara y de inmediato, alzó la mano en señal de saludo. Con una voz tierna y pura, pronunció: «Hola, papá». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Fernando. Al instante, María se volvió bruscamente, soltando una cuchara que chocó contra la mesa. La expresión de sus ojos denotaba asombro y temor. Se dirigió velozmente hacia Clara y cargó a la pequeña en sus brazos. «Disculpe, señor Fernando, hubo un malentendido. Ella simplemente está bromeando», explicó rápidamente, con rubor en las mejillas, que no estaba seguro de sus palabras. Fernando no apartaba la vista de la niña, quien seguía sonriendo sin entender por qué su madre estaba nerviosa. Asintió en silencio y abandonó la cocina sin pronunciar una sola palabra. No obstante, en la mente de la familia, la idea había germinado y se fortalecía a medida que transcurrían los minutos. Durante los días posteriores, a Fernando le resultaba difícil enfocarse en sus tareas laborales. En las reuniones, su pensamiento se desviaba hacia aquellos bucles rubios y esa sonrisa que parecía idéntica a las imágenes de su niñez. Optó por buscar soluciones a sus interrogantes. Esa tarde, mientras Isabela asistía a un evento de caridad, Fernando decidió visitar la humilde vivienda de los trabajadores. Hasta ese momento, su trato con ellos siempre había sido formal y distante, pero en esta ocasión todo cambió. Llamó a la puerta y aguardó. Al verlo allí, María abrió la puerta con evidente sorpresa. Secó sus manos en el delantal y con un gesto vacilante le dio permiso para entrar. Al ingresar, Fernando echó un vistazo al sitio. Mostraba sencillez en su forma de ser, pero siempre mantenía todo en perfecto orden. Los juguetes de Clara estaban ordenados con esmero y en las paredes se encontraban cuadros enmarcados. «¿Cómo puedo asistirle, estimado señor Fernando?». María formuló la pregunta con la intención de conservar la calma.
Él le comunicó a María de manera directa y con firmeza en su voz. Me gustaría entender la razón por la cual Clara me llama papá. María palideció de repente. Notó un ligero temblor en sus manos mientras dirigía su mirada hacia la habitación donde Clara descansaba plácidamente. Se trata simplemente de una diversión. Un sueño de la niñez. Está familiarizado con la forma en que se comportan los niños. María contestó sin dirigirle la mirada. Fernando frunció la mirada. No confió en él. Su voz temblaba, revelando emociones más intensas. María, ¿es verdad eso? Avanzó un paso mientras formulaba la pregunta. ¿Se trata únicamente de una diversión? María asintió de inmediato, mientras que Fernando no mostraba seguridad. Sin agregar más palabras, se dio la vuelta y abandonó la vivienda. Aunque en ese instante no deseaba insistir demasiado, una pregunta le carcomía por dentro. Desde ese momento, les resultó imposible hallar soluciones. Se valió de un detective privado para vigilar a María y confirmar su relato. Se empezó a anotar cada aspecto de su existencia. Los horarios que sigue, las visitas que recibe, las llamadas que realiza. Fernando se veía confundido ante la situación, sin comprender la razón, sin embargo, sentía una imperiosa urgencia por descubrir la verdad. Semanalmente, los informes del investigador no contenían información relevante sobre su labor ni sobre su hija. Carecía de historial previo. Evitaba encontrarse con personas sospechosas y pasaba su tiempo entre la residencia principal y la humilde vivienda de los trabajadores. Sin embargo, eso no resultaba satisfactorio para Fernando. Durante la noche, al repasar los papeles, descubrió una fotografía antigua, la cual estaba arrugada por el paso de los años, entre la documentación de su oficina. En la foto se veía a él, con tan solo 2 décadas, en una imagen casi velada por la oscuridad, se encontraba María, una joven alegre, mirándolo desde la distancia. Sintió como su pulso se aceleraba. ¿Ya se conocían antes de que ella empezara a laborar en su hogar? Había una conexión que no estaba en su memoria. Fernando decidió cerrar los ojos y tomar una respiración profunda. Tenía plena conciencia de que no podía simplemente dejar las cosas de esa manera. Las interrogantes le consumían el pensamiento. Una historia asombrosa. Acompáñanos en cada vuelta inesperada y no dejes escapar ningún aspecto. Haz clic en el botón de suscripción y asegúrate de activar las notificaciones. Forma parte de nuestra comunidad y explora historias que te conmoverán, te motivarán y transformarán tu perspectiva de la vida. No puedes perdértelo. Los días posteriores al descubrimiento de esa imagen fueron muy agitados para Fernando. Las incertidumbres que lo rodean. ¿De qué manera pudo María estar presente en ese evento? Los recuerdos de esa noche eran difusos para él. Una fiesta en una de sus propiedades al comienzo de su carrera empresarial. Entre el exceso de bebidas, la música estruendosa y las carcajadas, María no dejó huella en su mente. La intriga se convirtió en un anhelo imperioso. Fernando optó por buscar toda la información disponible acerca de María y su hija. Me gustaría conocer todo lo que ha sucedido en la vida de Clara desde su nacimiento hasta ahora. Una semana más tarde, los informes arribaron, detallados y perfectamente estructurados. María había dado a luz a Clara en un hospital estatal, sin la presencia de nadie, sin ningún familiar cerca. En el certificado de nacimiento no aparecía el nombre del progenitor. Fernando repasó esa información repetidamente, como si las letras tuvieran la capacidad de transformarse al ser examinadas detenidamente, sin un progenitor identificado ni antecedentes reconocidos. Clara resultaba un misterio, y eso no era lo único. El científico descubrió algo adicional. Un viejo comprobante de pago de un centro médico privado donde María había recibido atención durante su embarazo. Resulta llamativo que la fecha coincidiera precisamente con la celebración en la que Fernando había divisado a María en la imagen. Sintió un sobresalto en el corazón. Es posible que algo hubiera ocurrido entre ellos esa noche. La idea resultaba tan descabellada como factible. Fernando evocó aquel periodo de su existencia, siendo joven, impulsivo, con una agenda social agitada y una vida repleta de excesos. Una tras otra,
Las celebraciones se iban sucediendo y los rostros se entremezclaban en su mente. Sin embargo, en esa noche específica, un recuerdo difuso empezó a surgir. Fragmentos visuales, risas, diálogo en el balcón, la figura de una mujer, pelo negro y una sonrisa acogedora. Al ponerse de pie, Fernando dejó caer los documentos sobre la mesa desde su asiento. Era imposible permanecer en su oficina por un instante adicional. Descendió velozmente por las escaleras y se encaminó hacia los jardines, donde Clara se entretenía, como de costumbre, con sus muñecas. Al observarlo, la pequeña se apresuró hacia él con una brillante sonrisa que llenaba de luz su entorno. Una vez más, con total seguridad, gritó: «¡Papá!», desconcertándolo por completo. Fernando se inclinó para estar a la misma altura que él y suavemente acarició su melena, lo que provocó que una sutil sonrisa apareciera en su rostro. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de distanciarse o rechazar la conexión, optó por contestarle amablemente: «Saludos, Clara. ¿Qué tal estás?». La pequeña soltó una risa llena de alegría al ver que finalmente él se dirigía a ella. Para Fernando, ese breve encuentro tenía un valor que trascendía las limitaciones del lenguaje para expresarlo. Experimentaba una sensación cálida en mi pecho, una conexión que trascendía la razón. Una voz interior le susurraba que la niña formaba parte de su ser. Esa tarde, mientras Clara descansaba y María cocinaba, Fernando se acercó directamente a ella. Sin rodeos, María le comunicó: «Debemos conversar». María apartó la mirada del cuchillo que utilizaba para picar las hortalizas. Dirigió la mirada hacia sus ojos y asintió con resignación. Resultaba claro que el día temido había finalmente llegado. El señor Fernando, al dejar el cuchillo a un lado, expresó: «Tengo que conversar contigo también», mientras se secaba las manos en el delantal. Los dos se dirigieron al diminuto comedor que María frecuentaba en la residencia de empleados. Frente a ella se sentó Fernando, y por un instante, el silencio dominó la habitación. El suave sonido del reloj en la pared era lo único que se oía, junto con el susurro distante de los trabajadores que estaban arreglando el jardín. Fernando, tras un largo silencio, exigió la sinceridad: «Desearía conocer la realidad. Por favor, no me engañes. Quiero averiguar si Clara es realmente mi descendiente». María contuvo con determinación las lágrimas que brotaron instantáneamente en sus ojos. Permaneció de pie con firmeza y elegancia, como era su costumbre. «Así es», contestó en voz apenas audible. «La hija de ellos es Clara». Fernando experimentó cómo su respiración se debilitaba. A pesar de que había intuido la realidad, oírla de parte de María fue como recibir un impacto directo en el pecho. «¿Cómo es posible que nunca me lo hayas dicho?», inquirió con asombro en su tono de voz. «Porque en aquel entonces estaba comprometido. Jamás habría dado mi consentimiento para algo de esa índole. Mi rol era simplemente el de una trabajadora más, una entre tantas. Mi intención no era causarle daño en su vida. Sin embargo, esta es mi hija, María». Al levantarse de la silla, exclamó preocupado mientras se llevaba las manos a la cabeza. Al bajar la mirada, ella respondió que sabía que era lo correcto, a pesar de todo. «A pesar de que usted no lo note, Clara ha tenido una infancia llena de alegría». Las palabras se quedaron flotando en el ambiente. Fernando guardó silencio, asimilando la inesperada revelación que acababa de recibir y que, al mismo tiempo, parecía encajar a la perfección en todas las piezas del puzzle que había estado construyendo en su cabeza. Tras un extenso periodo de silencio, giró hacia María con la resolución reflejada en su rostro. Con determinación en su tono de voz, expresó: «Esto lo transforma todo. Clara se encontrará con su padre». Seer responsible de Ella. Con una mezcla de temor y anhelo en su mirada, María observó a la persona frente a ella, mientras la incertidumbre se apoderaba de sus pensamientos. Era consciente de que tomar esa elección acarrearía repercusiones, y no todas serían favorables. Tras la confesión de María, los días que siguieron se convirtieron en un remolino en la rutina de Fernando. Una vez descubierta la realidad, resultaba imposible para él no considerar a Clara como su propia hija. La observaba de manera distinta,
mostrando sorpresa y remordimiento en su mirada. Se cuestionaba cómo era posible que hubiera pasado tanto tiempo sin percatarse de la clara similitud que existía entre los dos. María se encontraba ansiosa en ese momento. A pesar de haber revelado la verdad, sentía miedo por lo que pudiera suceder a continuación. Era consciente de que Fernando no se quedaría inactivo, lo cual le generaba preocupación debido a su carácter activo. Aunque no deseaba alejarse de su hija, comprendía que Fernando tenía el derecho de formar parte de su vida. La atmósfera en el hogar se cargó de tensión. Isabela, quien solía prestar más atención a sus compromisos sociales que a los asuntos domésticos, empezó a percatarse de la transformación en la actitud de Fernando. Lo observaba ensimismado, reflexivo, casi nostálgico. Ella no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En plena tarde, Fernando se encontraba en su oficina repasando ciertos papeles cuando Isabela irrumpió inesperadamente. Inquirió sobre el motivo de su silencio reciente mientras se cruzaba de brazos, cuestionando si había algún contratiempo laboral. Fernando apenas alzó la vista de la mesa. Contestó brevemente que todo estaba en orden, sin ofrecer detalles adicionales. No obstante, Isabela no se sintió contenta. A pesar de sentir que algo no iba bien, ella comprendía que insistir con Fernando solo lograría que se distanciara aún más. Optó por distanciarse temporalmente. Sin embargo, empezó a examinarlo con mayor detenimiento. Pasados unos días, en una reunión familiar donde participaban ciertos colaboradores de la compañía, sucedió un hecho sorprendente. Después de entretenerse en el patio, Clara se coló en el salón principal en busca de su madre, aprovechando un descuido de María. Al observar a Fernando, sus ojos brillaron intensamente, y sin importar la compañía de los demás, se apresuró hacia él. «Oh, papá», dijo con alegría, rodeando su pierna con un abrazo. En el comedor reinaba un completo silencio. Los miembros, varios con bebidas en sus manos, observaban la situación con asombro. Los ojos de Isabela se abrieron ampliamente, sin poder entender la situación. Uno de los socios, tratando de ocultar su sorpresa, preguntó: «¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir?». Isabela se puso de pie de la mesa con evidente agitación. Se aproximó a Fernando y lo observó fijamente a los ojos, demandando una justificación. «¿Qué diablos sucede aquí?», inquirió, casi en voz baja. Fernando se inclinó para recoger a Clara en sus brazos, tratando de tranquilizar la situación. «No te preocupes, es solo una pequeña», comentó, intentando quitarle relevancia. «Sin embargo, te llamó papá», respondió Isabela, con su voz temblorosa entre la ira y la confusión. En ese instante, María irrumpió en el comedor con prisa, su rostro lívido y sintiendo fuertes palpitaciones en el pecho. «Disculpe, señora, disculpe, señor Fernando», murmuró. «No entiendo cómo la niña se escapó». Isabela dirigió a María una mirada llena de desdén y le pidió que le explicara por qué su hija se refiere a su esposo como papá, mientras se esforzaba por mantener la calma en su tono de voz. María se vio imposibilitada para contestar. La parálisis la invadió a causa del temor y la timidez. Las miradas penetrantes de los socios cortaban como cuchillos, mientras el peso de la controversia recaía sobre sus hombros. Fernando optó por intervenir, pidiéndole a Isabela que se retirara del lugar con un tono de voz sereno pero decidido. Ante su negativa, él reafirmó su postura con firmeza. «Tienes la obligación de darme una justificación». Los miembros empezaron a susurrar entre ellos. Unos cuantos sacaron sus móviles, seguramente ya compartiendo información acerca de lo ocurrido. La atmósfera se tornó inaguantable. Fernando confió a Clara a María y la sacó del comedor, mientras Isabela, apenas controlando su enojo, lo seguía de cerca. Al llegar al pasillo, se plantó frente a él con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero confirmar mis pensamientos», susurró al preguntar. «¿Acaso esa pequeña es tu hija?», respondió Fernando con un gesto afirmativo, manteniendo fija su mirada. «Así es, Isabela es mi hija». Isabela experimentó cómo la tierra desaparecía debajo de sus pies. Su respiración se aceleró y se descontroló. Murmuró con sorpresa, mientras se llevaba las manos a la cabeza, preguntando: «¿Cómo has podido hacer eso?».
Durante todo este tiempo, esa pequeña ha estado residiendo en este hogar junto a mí. Ignoraba ese hecho, contestó Fernando, esforzándose por conservar la serenidad. Me acabo de percatar recientemente. Jamás me lo mencionaste, exclamó Isabela. Todos en la casa estaban al tanto, excepto yo. Es una situación vergonzosa y humillante. Fernando intentó aproximarse hacia ella. Sin embargo, Isabela se alejó, levantando una mano para frenarlo. No oses tocarme, advirtió. Esto no se va a quedar de esta manera. No solo me engañaste a mí, sino que pusiste en una situación vergonzosa a esta familia. Fernando trató de expresarse, pero Isabela se distanció velozmente, impidiéndole dar más detalles. Al volver al comedor, los miembros ya estaban informados sobre lo que estaba pasando. Algunas personas comentaban acerca de cómo esto afectaría la reputación de la compañía. María permanecía en el pasillo, atenta a cada palabra que se pronunciaba. Se podía ver en su cara una gran tristeza. Era consciente de que su secreto había sido revelado al fin, y el costo resultaba ser mucho más elevado de lo que había previsto en ningún momento. Fernando experimentó la carga de todo el planeta sobre su espalda. María no podía ser culpada por su deseo de resguardar a Clara, aunque le resultaba inevitable experimentar la vergüenza que Isabela acababa de sufrir frente a una multitud. El señor Duarte, uno de los socios de mayor antigüedad, se aproximó a Fernando con un semblante grave. Fernando, esto generará dificultades no solo en tu hogar, sino también en la compañía. La conducta de los empresarios es de sobra conocida. Los escándalos son algo que les resulta insoportable. Fernando asintió, consciente de que esa realidad era inevitable. La responsabilidad recaía únicamente en él mismo. Permitió que la situación se saliera de control. Y en ese momento todas las miradas estaban puestas en él. María permaneció inmóvil, rodeando a Clara con intensidad mientras la pequeña se entretenía sin entender la situación. El malestar en el pecho de Fernando iba en aumento. Parecía que el destino le estaba pasando factura por sus acciones pasadas, y lo más lamentable era que Clara también sufría las consecuencias. En la mansión reinaba un profundo silencio esa noche. Fernando se aisló en su oficina, meditando acerca de los sucesos recientes. Era consciente de que su existencia estaba a punto de experimentar un giro radical, y que cada elección que hiciera acarrearía repercusiones no solo en su persona, sino también en su hija y en el resto de su familia. María vivió momentos muy difíciles en las horas posteriores al suceso en el comedor. Tras recibir un abrazo de Clara en el pasillo, la acompañó de regreso a su reducido cuarto en la vivienda del personal. La pequeña no lograba comprender la razón del tumulto, sin embargo, percibía la preocupación de su madre en cada movimiento, en cada expresión entrecortada. María se acomodó en la cama al lado de Clara, acarició su melena y procuró explicarle la situación de la forma más sencilla que pudo. Clara, con sus grandes ojos llenos de curiosidad, le preguntó a su madre por qué la señora estaba gritando tanto. María soltó un suspiro, tratando de reprimir el llanto. En ocasiones, las personas se molestan al escuchar conceptos que les resultan confusos, contestó con un intento de sonrisa. Sin embargo, no te inquietes, cariño. Todo saldrá bien. La pequeña asintió mientras abrazaba a su muñeca preferida, sin imaginar que esa sería la última ocasión en la que experimentaría paz en ese hogar. Al día siguiente, los chismes se habían difundido por toda la casa grande y más allá de sus límites. En los corredores, los trabajadores susurraban entre ellos, intercambiando miradas cómplices y de asombro. Incluso había personas que se atrevían a indicar a María cuando la veían junto a Clara. Las expresiones amigables de antaño se habían convertido en gestos críticos y de desaprobación. El efecto en la familia fue aún más significativo. Decidida a retomar el mando de la situación, Isabela organizó una reunión confidencial en la oficina de Fernando. Los socios principales de la compañía asistieron a la reunión, junto con varios consultores legales. La atmósfera se encontraba llena de tensión, con miradas esquivas y susurros apenas audibles. Isabela tomó la palabra de forma enérgica. Fernando, lo que está sucediendo no puede ser tolerado, expresó mientras cruzaba los brazos con determinación.
Tu falta de responsabilidad pone en peligro la empresa. Fernando guardó silencio durante un instante, permitiendo que las palabras se quedaran suspendidas en el ambiente antes de dar una respuesta. No es únicamente acerca de la compañía, Isabela. Es acerca de una existencia. Con voz decidida y firme, mencionó a su hija, una pequeña llena de inocencia. Los susurros se incrementaron. Varios de los miembros intercambiaron miradas incómodas, como si la revelación les generara más incomodidad de la que estaban dispuestos a reconocer. Isabela se interrumpió antes de mencionar a la hija que tuvo con alguien, seleccionando con atención sus expresiones. Trabajando con una colaboradora. ¿Eres consciente de la magnitud del revuelo que eso conlleva? Entiendo la situación, pero no pretendo ocultar la verdad para aparentar algo que no es. Fernando respondió en tono alto. Con desdén y angustia en su mirada, Isabela lo observó fijamente. Era consciente de que su posición social corría peligro y no toleraría que una humilde trabajadora y su hija amenazaran lo que había logrado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Al buscar respaldo entre los socios, advirtió sobre las posibles repercusiones de reconocer a la niña. Un individuo, un caballero de edad avanzada vestido de manera impecable y con un gesto serio en el rostro, carraspeó antes de tomar la palabra. Fernando, es necesario que comprendas que la reputación de la compañía se ve afectada por este tipo de circunstancias. Los inversores prefieren la estabilidad por encima de los escándalos. Bajo la mesa, Fernando apretó los puños con fuerza, tratando de dominar su enojo. ¿Cuál sería mi siguiente paso? ¿Acaso piensas ignorarlo? Inquirió con voz temblorosa por la furia que intentaba controlar. Con total determinación, agregó Isabela, sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento. Si deseas conservar tus posesiones, es exactamente lo que debes llevar a cabo. Fernando observó detenidamente a cada uno de ellos, aguardando percibir algún signo de entendimiento, alguna muestra de empatía. Sin embargo, no halló más que expresiones gélidas y analíticas. En ese instante, se dio cuenta de que Clara representaba simplemente una complicación que debían resolver, un obstáculo que ensuciaba su imagen impecable. Finalizó la reunión sin llegar a un consenso, pero con una advertencia evidente. En caso de que Fernando persistiera en aceptar a Clara como su descendiente, la compañía se alejaría de él y cuestionarían sus elecciones. El mensaje resultaba claro. La disputa por el poder y la reputación estaba en juego, y no tenían intención de rendirse. En la vivienda del personal, la situación se hizo insoportable para María y Clara. Los trabajadores ya evitaban el contacto visual con ella. Algunas personas murmuraban y se alejaban al acercarse. María se vio enfrentando labores cada vez más desafiantes, mientras que los jefes parecían requerirle un mayor esfuerzo de lo acostumbrado. Resultaba obvio que estaba siendo sancionada, aunque nadie se animara a expresarlo abiertamente. Mientras María limpiaba el suelo del comedor principal, Isabela irrumpió en la habitación con determinación y seguridad. Por un instante, la contempló en silencio, deleitándose con la escena de la dama agachada en el piso, con las manos enrojecidas por el esfuerzo. Finalmente expresó la necesidad de entablar una conversación, con un tono que no admitía réplicas. Después de levantarse con calma, María se secó las manos en su delantal. Así es, señora. ¿En qué puedo serle de utilidad? Isabela cruzó los brazos y la observó con desprecio de pies a cabeza. Inició diciendo, he reflexionado mucho sobre tu situación en este lugar, mientras se acercaba hacia ella. Pienso que ya no haces falta. María se encontró en una situación en la que no supo cuál sería la mejor forma de responder. Incapaz de comprender lo que acababa de oír, preguntó, ¿disculpa? Isabela prosiguió con voz fría, ¿captaste claramente lo que dije? No deseo tener a alguien trabajando aquí que cause problemas y conflictos en este hogar. Voy a pagarte lo que te corresponde, pero necesito que recojas tus pertenencias y te retires. María experimentó un ligero temblor en las piernas. Era imposible que se marchara. Sin rumbo, sin un destino claro, me encontraba sin un lugar al cual dirigirme. Ese hogar representaba todo lo familiar para ella y Clara. Le ruego, señora. Rogó con desesperación, con la mirada inundada de llanto,
que no tenían alternativa. Con frialdad fue observada por Isabela. Esa situación no me concierne. Considera esto como el resultado de las elecciones equivocadas que has tomado. María permaneció de pie, inmóvil, observando cómo Isabela se alejaba con determinación, como si hubiera tomado una elección sin importancia. Arrodillada, María se aferró al cubo de agua que reposaba a su lado. Las lágrimas fluían descontroladamente por su cara. No se trataba únicamente de un empleo lo que había perdido, sino el lugar donde su hija vivía, la estabilidad que había logrado con esfuerzo a lo largo del tiempo. En ese instante se dio cuenta de que Isabela tenía un poder ilimitado y que tendría que enfrentarse a ella. Mientras María recogía sus últimas pertenencias, el sonido de sus pasos resonaba en los desiertos pasillos de la mansión. Las instrucciones de Isabela eran precisas y sin rodeos. Tenía que irme de la propiedad esa misma tarde. Mientras ella pasaba, sus compañeros la miraban en silencio, unos con compasión y otros con miedo de ser relacionados con su infortunio. A pesar de sentir dolor y no saber qué deparaba el futuro, María seguía erguida, mostrando fortaleza en cada gesto que hacía. En su inocente manera, Clara no lograba entender la situación. Contemplaba cómo su madre guardaba sus escasos objetos en una antigua maleta, mientras abrazaba con ternura a su muñeca preferida. ¿Hacia qué lugar nos dirigimos, mamá?, inquirió, con sus inocentes ojos llenos de candidez. María contuvo el impulso de quebrarse delante de su hija mientras le aseguraba que se dirigían hacia un sitio más acogedor, donde nadie los juzgaría. Aunque le costaba, esbozó una sonrisa frágil. Mientras tanto, en su despacho, Fernando se debatía entre la rabia y la sensación de incapacidad. La elección de Isabela de prescindir de los servicios de María era como el inicio de un conflicto abierto. No se trató únicamente de un gesto de rencor, sino de un esfuerzo por hacer desaparecer a Clara, por borrar cualquier indicio que lo relacionara abiertamente con ella. Por varias horas, Fernando repasó papeles, realizó llamadas y evaluó todas sus alternativas. Era consciente de que desafiar a Isabela implicaba no solo poner en peligro su vida conyugal, sino también su prestigio y sus empresas. Sin embargo, en esta ocasión, la preocupación por las críticas no le afectaba en absoluto. Estaba decidido a afrontar cualquier desafío por su hija. No puedo permitir que se marchen de esa manera, susurró para sí, al cerrar de golpe el maletín. Salió de la oficina sin prestar atención a las miradas de los trabajadores, llevando consigo su chaqueta. Se dirigió con determinación hacia la residencia del personal, consciente de que María seguía ocupada preparando sus cosas. Al llegar, golpeó la puerta con determinación. Al encontrarse con él, María abrió los ojos sorprendida. En un susurro, pronunció el nombre de Fernando, sin tener idea de lo que podía suceder a continuación. De ninguna manera te puedes marchar de esta forma, expresó él directamente. No lo voy a tolerar. María miró hacia abajo mientras rodeaba a Clara con intensidad. No cuento con alternativas. Isabela me ha despedido. No podemos permanecer en este lugar, contestó, apenas audible. No tiene relevancia. Voy a intentar encontrar la forma de retenerlos. Fernando se mostró decidido al afirmar que Clara, su hija, no se iría de esa manera. Con los ojos llenos de lágrimas, María lo observó detenidamente. Por mucho tiempo había anhelado que Fernando la identificara, que la percibiera no solo como una trabajadora, sino como la progenitora de su hija. En ese instante exacto, el temor a las consecuencias de Isabela superaba cualquier anhelo. María preguntó cómo planeaba llevarlo a cabo mientras se enjugaba las lágrimas, señalando que la otra persona tiene el control en el hogar. Se encarga de todo. Fernando inhaló profundamente. Los ojos de María brillaban con una resolución que nunca había presenciado. Permíteme encargarme de eso. Se avecina un cambio. Al ver la determinación en el rostro de Fernando, María sintió renacer la esperanza en su interior después de mucho tiempo. Expresó su determinación al afirmar que no se rendiría, mientras apretaba la mano de Clara. María no está sola. Basta ya. Esa ocasión fue un punto de inflexión. Fernando era consciente de que requería respaldo para confrontar a Isabela. Por ello,
Optó por buscar ayuda en una persona inesperada para ella. El señor Duarte, su excompañero y guía en el pasado, un individuo retirado del mundo empresarial pero que aún conservaba poder en círculos selectos. Al encontrarse en su hogar, Duarte mostró una combinación de asombro y interés al verlo. Los chismes me habían llegado. Sin embargo, la solicitud de asistencia por parte de Fernando me tomó por sorpresa. ¿Entonces decides acudir a mí?, inquirió Duarte, prendiendo un cigarro y extendiéndole un vaso de whisky. Requiero tu respaldo, contestó Fernando, yendo al grano. ¿Y por qué habría de confiar en que no me decepcionarás de nuevo?, interrogó el anciano, observándolo con intensidad. Fernando dirigió su mirada hacia abajo brevemente, evocando la ocasión previa en la que habían conversado. Un conflicto empresarial que culminó en una relación deteriorada. No obstante, tenía la certeza de que Duarte era la persona indicada para desafiar a Isabela en su propio terreno, ya que en esta ocasión no se trata de asuntos comerciales. Es sobre mi hija, contestó, con una sinceridad que dejó al anciano empresario asombrado. Duarte apagó el cigarrillo y se inclinó hacia adelante antes de preguntar: ¿cuál es tu sugerencia? Deseo reencontrarme con mi hija y asegurarme de que ocupe su posición legítima dentro de nuestra familia. Requiero de tu apoyo para lograrlo, declaró Fernando con determinación. Pasados unos instantes, el hombre guardó silencio, reflexionando detenidamente sobre cada expresión. Al final, esbozó una suave sonrisa. Es gratificante observar tu decisión de perseguir algo más que riquezas, Fernando. Puedes contar con mi respaldo, afirmó, ofreciéndole su mano. Al estrechar la mano de Fernando, percibió que, después de un largo periodo, las circunstancias empezaban a transformarse. La asociación con Duarte no solo representaba la posibilidad de confrontar a Isabela, sino también de evidenciar ante la sociedad que Clara era su descendiente, sin importar las opiniones ajenas. Esa noche misma, Duarte se ocupó de realizar las primeras llamadas. Los chismes se propagaron velozmente en los grupos sociales. Fernando se mostraba decidido a hacer una declaración pública sobre Clara y a confrontar a su esposa para que aceptara la realidad. Los muros de la casa grande vibraron con las novedades. Al descubrir los planes de Fernando, Isabela se enfureció completamente. Era consciente de que no sería tarea fácil enfrentarse a Duarte. El anciano ejercía una gran influencia y contaba con conexiones sólidas. Sin embargo, lo que más la irritó fue que Fernando tuviera la osadía de desafiarla. Nunca había pensado que él se atrevería a confrontarla de esa forma. Isabela susurró con furia en sus ojos encendidos: «Habrá guerra». Fernando era consciente de que la lucha acababa de empezar, pero ahora no tenía intención de dar marcha atrás. Con la compañía de Duarte y la determinación de María para pelear, experimentaba la sensación de tener el futuro de Clara bajo su control por vez primera. Si te ha conmovido esta historia, no dudes en darle me gusta y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Has experimentado alguna vez un instante que transformó tu vida de manera permanente? Nos gustaría saber acerca de tu vivencia y unir fuerzas para explorar juntos el potencial de las segundas chances. La importancia de tu historia es innegable. Al día siguiente, los chismes acerca de la determinación de Fernando de aceptar a Clara se habían difundido rápidamente. En las plataformas digitales se difundían todo tipo de conjeturas y los medios de comunicación locales se empezaron a involucrar en la historia del empresario decidido a enfrentarse a su familia en busca de la aceptación de una hija que mantenía en secreto. Las cámaras de TV se ubicaron en las cercanías de la residencia, aguardando alguna declaración por parte de Fernando o Isabela. En el interior de la finca, se percibía una atmósfera cargada. Isabela deambulaba de un lado a otro en la sala principal, con su tez lívida y agarrando con fuerza el celular. Intentó comunicarse con varios de sus colaboradores en un intento por obtener respaldo para detener a Fernando. Sin embargo, las respuestas que obtenía no le brindaban esperanza. Nadie deseaba participar en un problema familiar que ya era tema de conversación general. Exclamó con furia mientras lanzaba su celular hacia el sofá: «Esto es una completa locura. No dejaré que ese fallo dañe a mi familia». La joven asistente personal, siempre callada, se mantenía en un rincón de la sala,
presenciando en silencio los momentos de furia de Isabela. Isabela preguntó de repente qué estaba observando al darse cuenta de que estaba allí. No hay problema, señora. La joven dio un paso hacia atrás al decir, solo quería saber si requiere algo. Isabela tomó una profunda bocanada de aire en un intento por tranquilizarse. Era consciente de que descontrolarse no sería de utilidad en absoluto. Después de un breve instante con los ojos cerrados, supo con certeza cuál sería su elección al abrirlos de nuevo. Por favor, contacta a mi representante legal. Necesito redactar una demanda de filiación en contra de Fernando. Para identificar a la pequeña, será necesario luchar por ello, declaró con firmeza, mostrando una mirada decidida y brillante. La ayudante asintió con la cabeza y abandonó rápidamente la habitación, dejando a Isabela a solas con sus reflexiones. En su cabeza, se veía con más opciones para perjudicar a Fernando y a esa trabajadora desafiante. Estaba consciente de que el juicio sería un gran escándalo, sin embargo, prefería esa opción en lugar de permitir que María y Clara se quedaran con algo que, en su opinión, no les correspondía. Mientras tanto, Fernando estaba en una reunión con Duarte y un grupo de abogados en una oficina sofisticada en el corazón de la ciudad. Los papeles descansaban en la mesa, mientras las rúbricas se iban colocando una a continuación de la otra. Mientras sostenía una copa de brandy, Duarte contemplaba todo a su alrededor con una sonrisa serena. Fernando le aseguró que estaba tomando la decisión adecuada al darle una palmada en el hombro. Evita que el temor te paralice. Fernando asintió con determinación al estampar su firma en el documento final. En esta ocasión, su respuesta a Duarte no fue con la misma determinación en su tono de voz. No voy a parar. Los abogados tomaron los documentos y se marcharon, dejándolos solos. Duarte se sentó con comodidad en su sofá de piel, entrecruzando las piernas con refinamiento. El paso siguiente consistirá en exponerlo todo frente al magistrado. Mientras prendía un cigarrillo, comentó que con la documentación disponible y las pruebas de ADN, Isabela no podrá detener el proceso. Fernando, con cierta incertidumbre en su tono, cuestionó si ella tomaría alguna acción. Por supuesto que no. Isabela no suele rendirse con facilidad, pero en esta ocasión se encuentra en clara desventaja. Contestó Duarte, exhalando una bocanada de humo, que teníamos todas las de salir victoriosas. Mientras tanto, en el diminuto piso que María había arrendado en las afueras urbanas, las circunstancias resultaban complicadas. Desde que abandonaron la mansión, la vida había experimentado cambios significativos. El espacio resultaba reducido, las paredes eran finas, y el frío se filtraba a través de las ventanas poco herméticas. A pesar de todo, María conservaba la fe, confiando en las palabras de compromiso de Fernando. Clara demostraba una rápida adaptación a la nueva situación, aunque en ocasiones mostraba interés por la amplia residencia y los espacios verdes donde solía divertirse. María trataba de desviar su atención, aunque era consciente de que la pequeña echaba de menos ese sitio que, a pesar de todo, había sido su residencia. Mientras María se encontraba en la cocina preparando la comida del mediodía, escuchó un golpe en la puerta de la casa. Con prisa, se dirigió a abrir la puerta mientras se secaba las manos en su delantal. Al entrar, se topó con un caballero bien vestido sosteniendo un sobre. Con una voz profunda y formal, cuestionó, ¿dónde está María Fernández? Así es, soy yo. El individuo le entregó el sobre con las palabras «Esto es para ti», para luego marcharse sin añadir nada más. María, llena de confusión, cerró la puerta y con manos temblorosas desplegó el sobre. Se trataba de un documento legal emitido por un tribunal. Isabela finalmente llevó a cabo su advertencia y presentó una demanda de filiación contra Fernando. En el informe, también se requería la comparecencia de María y Clara para rendir testimonio. Mientras leía, el corazón de María latía con intensidad. Era consciente de que Isabela estaba realizando una acción desesperada, pero también comprendía que, en caso de fracasar, todo llegaría a su fin. La guarda de Clara, la estabilidad que tanto anhelaba, pendía de un hilo. Esa tarde, Fernando arribó al diminuto piso. María aguardaba su llegada con el documento en la mano, mostrando inquietud en su mirada.
Ha interpuesto una demanda. Susurró que quería quitarnos a Clara mientras le pasaba el sobre. Fernando leyó detenidamente, su mandíbula se endureció y apretó los puños. Le advirtió que no sería sencillo, mientras le devolvía el sobre a María. El procedimiento legal para reconocerla ya ha sido activado y contamos con el respaldo de Duarte. María, llena de dudas, consultó si eso sería adecuado. Contestó él, fijando la mirada en sus ojos con determinación, cuestionándose si sería adecuado. María asintió con determinación, asegurando que esta vez nadie los separaría, mientras luchaba por contener la emoción. Después de mucho tiempo, experimentaba la sensación reconfortante de tener compañía, de contar con alguien que defendería junto a ella aquello que más quería. Durante la noche, mientras Clara descansaba, María y Fernando se reunieron alrededor de la mesa del comedor, revisando papeles y tácticas legales. El proceso judicial estaba a punto de iniciarse y tanto él como ella eran conscientes de que la disputa sería extensa y compleja. Sin embargo, en esta ocasión María no experimentaba una sensación de derrota previa al comienzo. Fernando se mantuvo despierto hasta altas horas de la noche, repasando documentos, tomando apuntes y garantizando que todo estuviera bajo control. Al quedarse dormida María en el sofá, él la arropó con una manta y permaneció sentado a su lado cuidando su descanso. Su determinación era firme en resguardarlas. Isabela contaba con la riqueza y el poder, sin embargo, él poseía un tesoro más valioso, la sinceridad y el cariño hacia su hija. Había llegado el momento crucial del juicio. En la sala del tribunal se encontraban numerosas personas, unas mostrando interés, mientras que otras lucían expresiones graves y tensas. En la entrada del edificio, las cámaras de los medios se apiñaban, registrando cada acción de los que llegaban. Fernando Martínez y el secreto de su hija habían acaparado titulares en todo el país. Los periodistas trataban de aproximarse, formulando interrogantes de forma veloz. Sin embargo, los agentes de seguridad los mantenían alejados. Fernando se presentó en compañía de Duarte y un grupo de profesionales del derecho. Mostraba una determinación sólida en su rostro. María se encontraba junto a Clara, agarrándola de la mano y procurando que mantuviera una buena postura. Observaba a su alrededor la niña, asombrada por la actividad frenética a su alrededor, sin comprender completamente la situación. Clara, con su voz suave, interrumpió el silencio cargado al preguntar a su madre si todo saldrá bien. María se inclinó y puso las manos en los hombros de su hija. Por supuesto, cariño. Tu padre se encuentra presente, y estaremos unidos. Le prometió que, pase lo que pase, haría todo lo posible por controlar la vibración en su voz. Fernando las miraba desde unos cuantos metros de separación. Experimentaba una sensación de opresión en la garganta, al mismo tiempo que descubría una energía interior completamente nueva para mí. En esta ocasión, no dejaría que nada las distanciara. En el tribunal, los corredores se caracterizaban por su extensión y temperatura baja, resonando con charlas y personas caminando rápidamente. Al ingresar finalmente a la sala de juicios, se escuchó un susurro entre los asistentes. Isabela se encontraba en el lugar, acompañada por su abogado, un caballero vestido de manera elegante y con una actitud orgullosa. Al observar la entrada de Fernando y María, levantó la barbilla como si considerara esa circunstancia como un contratiempo pasajero. Fernando se aproximó a Isabela sin apartar sus ojos de ella. Con voz serena pero llena de firmeza, expresó: confío en que estés preparada para afrontar esto. Fernando, aguardo que correspondas de igual manera. Ella contestó con determinación que no dejaría que esta farsa siguiera, mientras cruzaba las piernas con refinamiento y precisión. Él afirmó que no se trataba de un engaño, sino de la realidad, y acto seguido, se encaminó a su asiento sin aguardar réplica. María y Clara se acomodaron en los asientos traseros, con sus manos unidas. Desde la mesa de los abogados, Duarte dirigió una mirada calmante hacia ellos, lo que hizo que María tomara una profunda bocanada de aire. Llegó la hora. Al ingresar a la sala, el juez fue recibido con todos los presentes poniéndose de pie. El ruido del martillo resonó y una calma absoluta invadió el entorno. Situación 8C 745.
Trámite legal para establecer la paternidad de la niña Clara Fernández y su cuidado. El secretario confirmó la presencia de todas las partes al repasar los papeles que sostenía. El magistrado, un anciano con gafas de gran tamaño y expresión severa, examinó detenidamente a todos los involucrados antes de pronunciarse. Tras revisar los papeles iniciales, comprendo que existe un conflicto en cuanto al reconocimiento de la niña y se ha solicitado la custodia total por parte de don Fernando Martínez. El juez, con tranquilidad, expuso que la señora Isabela Ortega ha presentado una contrademanda argumentando que la afirmación de paternidad es un plan para dañar su matrimonio y su imagen pública. El abogado de Isabela asintió, confirmando las palabras de su señoría. Expresó su convicción de que todo esto es una farsa, un intento de jugar con las emociones por parte de esa dama, mencionó, mientras hacía un gesto de desprecio hacia María. Con el objetivo de obtener ganancias, ordenó la disolución del matrimonio de la cliente. María miró hacia abajo, apretando la mano de Clara, mientras Fernando se esforzaba por controlar la tentación de responder. La voz de Clara se hizo presente, negando la veracidad de la afirmación con determinación y suavidad. La mirada de todos en la sala se dirigió hacia ella, incluso Isabela, quien frunció el ceño. María susurró con preocupación el nombre Clara. El cariño de mi padre hacia mí es evidente. La pequeña siguió hablando con la pureza reflejada en sus grandes y brillantes ojos, mencionando que él le había prometido que estarían unidos. La intervención de la niña sorprendió al juez, quien levantó una ceja en señal de asombro. El juez solicitó la presencia de la señorita Clara, indicándole que se acercara a una silla cerca del estrado. María titubeó, mientras que Fernando dio su aprobación con una sonrisa calmante. La pequeña avanzó con zancadas diminutas, observando a cada persona en la sala antes de alcanzar su silla. El magistrado le regaló una sonrisa cordial. El juez, con tono más amable de lo común, cuestionó a la joven sobre el motivo de su presencia en ese momento. Clara asintió mientras entretenía sus dedos. Estoy presente a petición de mi padre para que podamos residir juntos, mencionó, refiriéndose a Isabela, quien se opone a la idea. Un susurro se propagó por el salón. La rabia hizo que Isabela se sonrojara, aunque se controló apretando con fuerza los puños en su regazo. El juez se inclinó ligeramente hacia ella al preguntar si deseaba compartir su vida con él. Clara asintió enérgicamente. Asintió y compartió que su padre lo acompaña al parque, le lee historias y le asegura que nunca lo abandonará, expresando una pureza que conmovió a muchas personas en la audiencia. El magistrado observó a Fernando, después dirigió su mirada hacia María y, por último, hacia Isabela, cuyo rostro mostraba una expresión imperturbable. Clara, te agradezco. El juez señaló que podías regresar junto a tu madre. La pequeña se puso de pie y regresó rápidamente hacia María, quien la estrechó con intensidad en un abrazo. El magistrado tomó una respiración profunda y dirigió su mirada hacia los letrados. Es evidente que la niña identifica a don Martínez como su progenitor, y debido al vínculo emocional mencionado, este tribunal decide proseguir con la evaluación de las pruebas genéticas para confirmar la filiación. Isabela trató de interrumpir, pero el juez hizo un gesto con la mano para detenerla. En lo que respecta a las alegaciones de influencia emocional, considero que el foco principal debería ser el cuidado y la felicidad de la niña. En esta sala no se tolerarán los ataques personales bajo ninguna circunstancia. Con firmeza, expresó, ¿se entiende? El abogado de Isabela simplemente asintió, mostrando evidente incomodidad. Fernando soltó un suspiro de alivio tras conseguir esa pequeña victoria. María le dirigió una mirada llena de agradecimiento. Desde donde estaba, Duarte mostró su aprobación levantando el pulgar. Sin embargo, era evidente para todos que se trataba únicamente de una victoria momentánea en medio de la guerra. El conflicto por Clara estaba recién iniciando. La audiencia prosiguió con una sucesión de alegatos y refutaciones que parecían interminables. Los letrados de Isabela hicieron todo lo posible por desacreditar a María, sugiriendo que se trató de una artimaña para captar el interés de Fernando y obtener una parte de su riqueza. Se entregaron los informes financieros de María,
resaltando sus restricciones económicas y se hicieron referencia a empleos previos que había desempeñado antes de comenzar a laborar en la residencia. Resulta claro, Excelencia, que la señora Fernández no cuenta con los medios adecuados para brindar una crianza óptima a una niña. El abogado de Isabela afirmó que la niña estaría en mejores condiciones si estuviera bajo el cuidado de la familia legítima del señor Martínez, mientras paseaba por la sala con actitud de superioridad. María guardaba silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. Aunque sus dedos se sacudían, su mirada permanecía firme. Fernando, que estaba a su lado, le dio un apretón firme en la mano como muestra de respaldo sin decir una palabra. Fernando se puso de pie y afirmó frente al juez que lo que se estaba diciendo no era verdad. Desde el comienzo, María se ha encargado de Clara, brindándole cariño, enseñanza y todo lo que ha estado a su alcance con los medios disponibles. La calidad de una madre no se determina por su riqueza económica. Después de mirar a Fernando brevemente, el juez asintió ligeramente antes de solicitar que se guardara silencio en la sala. Comprendo su perspectiva, señor Martínez, sin embargo, es fundamental que analicemos los resultados de las pruebas de filiación para decidir cuál será nuestro próximo curso de acción. El juez afirmó con determinación que no es posible tomar decisiones definitivas sin un resultado concluyente. En la mesa de los abogados, Duarte se levantó y le dio un sobresellado al secretario del juzgado. Estimado juez, le presento los resultados del análisis de ADN, el cual fue pedido y llevado a cabo en un laboratorio externo. Explicó que se habían cumplido todos los procedimientos requeridos para asegurar la autenticidad de los resultados, mientras entregaba la documentación al magistrado. En la sala reinaba un profundo silencio en el momento en que el juez procedía con cautela a abrir el sobre. Los susurros cesaron, y todas las miradas se dirigieron hacia el documento que el juez tenía en sus manos. Desde su posición sentada, Isabela frunció los labios, hundiendo sus uñas en el reposabrazos del sofá. María inclinó la cabeza hacia abajo en silencio, murmurando una breve plegaria, mientras Clara, sin captar del todo la importancia del instante, entretenía sus dedos con un diminuto lápiz de tonos variados. El magistrado revisó el expediente en silencio, moviendo los labios suavemente, para luego alzar la mirada y fijarla en Fernando. Los resultados son definitivos. Fernando Martínez, el progenitor de Clara Fernández, hizo público su parentesco con un tono que llenó la sala entera. Entre los presentes se propagó un susurro, y Fernando, por un instante, decidió cerrar los ojos, como si esa validación le hubiera quitado una gran carga de encima. Por otro lado, Isabela dejó escapar un suave suspiro, mostrando total incredulidad. Impossible. Gritó al levantarse repentinamente. Esto es una estafa. Requiero que se realice nuevamente el examen. El magistrado golpeó el martillo en la mesa. Silencio en la sala. Gritó, observando a Isabela con seriedad. Señora Ortega, si no logra mantener la calma, me veré en la necesidad de pedirle que se retire de esta sala. Isabela permaneció quieta, con la mirada colmada de enojo, no obstante, volvió a sentarse y cruzó los brazos visiblemente frustrada. A pesar de los intentos de su abogado por tranquilizarla, ella rechazó su mano con un gesto brusco. Las lágrimas de María no pudieron ser detenidas. Mientras abrazaba a Clara con firmeza, sus manos temblaban, depositando besos en su rostro y susurrándole palabras de consuelo al oído, asegurándole que todo saldría bien. Al ponerse de pie, Fernando se acercó a las mujeres y se arrodilló para estar a la altura de su pequeña. Con la emoción en su voz, le preguntó a Clara si lo estaba viendo. Nadie podrá separarnos. No hay nadie. La pequeña mostró una sonrisa y lo rodeó con intensidad, agarrándose a su cuello mientras las cámaras inmortalizaban el instante. Las luces parpadeaban constantemente, capturando para siempre ese encuentro tan esperado que habían visualizado en numerosas ocasiones. Sin embargo, no todo se encontraba solucionado. Al golpear nuevamente el mazo, el juez captó la mirada de todos los presentes. La paternidad ha sido confirmada, pero la cuestión de la custodia sigue sin resolverse, declaró con solemnidad. Ante la coyuntura actual, es necesario que este tribunal evalúe los medios y la idoneidad de cada parte para brindarle a la niña un entorno seguro y fiable.
Los abogados de Isabela supieron sacar provecho de la situación. Se levantaron y comenzaron a mostrar evidencia acerca de la vida de lujo que Clara podría disfrutar si decidía quedarse con Isabela y Fernando. Fotografías de la residencia, documentos de ingresos, reportes de colegios privados e incluso esquemas de salud de lujo. La señora Ortega y el señor Martínez cuentan con los recursos adecuados para asegurar que esta pequeña se desarrolle en un entorno de excelencia, con acceso a las más destacadas oportunidades educativas y de salud. El abogado afirmó que eso era lo requerido por una persona joven, mientras observaba a todos los presentes en la sala. Al interrumpir al abogado, Fernando se puso de pie. No es verdad eso. El dinero no representa todo. Clara anhela cariño, algo que no está a la venta. María ha brindado todo su amor, incluso en los momentos de escasez. Antes no podía ver, pero ahora tengo una visión clara de las cosas. Prefiero que mi hija no se desarrolle en un ambiente distante y analítico. Deseo que esté rodeada de cariño y resguardo, algo que solo puede hallar al lado de su madre. En la sala se propagó un susurro, y el magistrado alzó su mano en señal de requerir calma. Comprendo su postura, señor Martínez. Antes de dictar una decisión definitiva, el tribunal considerará todas las pruebas presentadas. En la próxima audiencia se resolverá la custodia de la niña, dictaminó al golpear con el mazo. Después de concluir la audiencia, la lucha seguiría adelante. Después de la audiencia en el juzgado, Fernando, María y Clara fueron abordados por cámaras y micrófonos a su salida. Las interrogantes caían sin cesar sobre ellos. Sin embargo, Fernando simplemente afirmó que pelearían por lo que era correcto. La unión familiar es la mayor fortaleza que existe. Desde las escaleras, Isabela miraba con una expresión de furia en su rostro. Decidida a no fallar, ya estaba maquinando su próxima jugada en su mente. El conflicto estaba en sus inicios, pero Fernando se encontraba preparado para enfrentarlo, y en esta ocasión contaba con compañía. Tras el juicio, los meses posteriores estuvieron marcados por transformaciones significativas y por momentos de introspección profunda para Fernando. Ya no vivía en función de la opulencia y la influencia que tenía en el pasado. Ese individuo que solía recorrer los corredores de la compañía con actitud soberbia y reservada, en la actualidad pasaba sus jornadas junto a su hija, gozando de cada instante que les brindaba la vida. Clara era ahora el eje principal de su mundo. Ya no era habitual que las mañanas empezaran con llamadas laborales ni con desayunos rápidos en soledad, sino con momentos de diversión y alegría en torno a la mesita de la cocina. Mientras María se dedicaba a la elaboración de panqueques, Clara se esmeraba en moldearlos con una forma de corazón adquirida por Fernando en una tienda cercana. Eran instantes sencillos, pero cargados de significado, que el dinero nunca había podido adquirir. Fernando empezó a entender la auténtica importancia de las situaciones. Por mucho tiempo, pensó que su triunfo se evaluaba en números y posesiones, en la admiración que los demás le profesaban por la influencia que ostentaba. No obstante, en ese momento comprendí que la verdadera importancia de una persona no radicaba en su riqueza material, sino en la capacidad de generar amor y respeto en quienes lo rodeaban. En diversas ocasiones, se encontró colaborando con María en las labores domésticas, algo que anteriormente habría juzgado inapropiado para alguien de su posición social. Sin embargo, ahora lo realizaba con placer, hallando en esas simples acciones una tranquilidad que nunca había sentido en sus elegantes despachos. Consideraba que la vida tenía una manera peculiar de evidenciar sus equivocaciones y brindarle la posibilidad de enmendarlos. Por otro lado, Isabela se había distanciado totalmente. Tras el proceso judicial y la privación de la tutela, trató de mejorar su reputación en los medios de comunicación. Sin embargo, la percepción del público había sido intransigente. Los antiguos compañeros empezaron a alejarse y su presencia en eventos de la élite disminuyó hasta desaparecer por completo. Para la mayoría, se le recordaba como la mujer que trató de alejar a un padre de su hija por motivos egoístas. Fernando no albergaba resentimientos, comprendió que la rabia solo ata a quien la experimenta, y él no quería asumir esa carga. Con frecuencia, Clara indagaba por su madrastra, y él simplemente respondía que ésta se encontraba ocupada con otras responsabilidades, sin proporcionar información que pudiera afectar su inocencia.
A diario, Fernando confirmaba su determinación de abandonar su vida anterior. Decidió disminuir su inversión en la compañía y empezó a contribuir con una parte de sus ganancias a organizaciones que apoyan a niños en condiciones desfavorables, motivado por la vivencia que compartió con Clara. Se dio cuenta de que, a pesar de que el dinero podía edificar grandes casas y adquirir los vehículos más lujosos, nada igualaba la emoción de saber que estaba generando un impacto significativo en la vida de las demás personas. Habían pasado los tiempos de frivolidades y excesos. En ese momento, Fernando se dedicaba a ser el padre que Clara requería y el individuo que siempre tendría que haber sido, ya que comprendió que la mayor fortuna que un hombre podía poseer era el cariño de su familia. Con el transcurso del tiempo, Fernando, María y Clara lograron establecer un equilibrio en sus vidas. Alejados de los titulares y las luces, consiguieron edificar un hogar colmado de cariño y humildad. Fernando optó por renunciar por completo al liderazgo de la compañía, vendió la mayoría de sus participaciones y utilizó esos recursos para establecer una organización en respaldo a madres solteras y menores en condiciones de vulnerabilidad. Esa elección resultó ser difícil, sin embargo, comprendió que su auténtica fortuna no residía en el ámbito empresarial, sino en la familia, a la que apreciaba en mayor medida en ese momento. La organización, conocida como Corazones Unidos, se transformó en un lugar de acogida para numerosas familias que, al igual que María, habían enfrentado la crianza de sus hijos sin ayuda. Fernando empleaba su tiempo en descubrir todas las historias, pasaba tiempo con los niños y se cercioraba de que cada madre contara con el respaldo preciso para progresar. María se sumó al proyecto desempeñando el rol de coordinadora, planificando talleres y eventos destinados a mujeres, impartiendo formación en distintas habilidades y facilitando opciones para reintegrarse al ámbito laboral. Clara, en cambio, se desarrolló en un entorno lleno de cariño y modelos positivos. Transformóse en una jovencita llena de alegría, curiosidad y bondad. Dedicaba las tardes a divertirme en los jardines de la organización, interactuando con otros pequeños y adquiriendo conocimientos sobre la importancia de la colaboración y la comprensión hacia los demás. Cada día que transcurría, la conexión con Fernando se hacía más sólida, y la niña siempre hallaba una razón para expresarle su amor. Por las mañanas, solía preguntar con entusiasmo: «Papi, ¿iremos a la fundación hoy?», acompañando la pregunta con una brillante sonrisa. Fernando mostraba su satisfacción al ver que su hija también tenía esa misma actitud altruista. Caminaban juntos por los pasillos rebosantes de colores y animación, saludando a los pequeños y charlando con las madres. Se encontraba en un ambiente totalmente diferente al que solía vivir, pero descubrió una tranquilidad que jamás creyó alcanzable. Respecto a Isabela, su vida dio un giro inesperado. Tras la derrota en el litigio y su exposición ante el público, trató de restablecer su posición. Sin embargo, la comunidad a la que pertenecía le dio la espalda. Las amistades se alejaron de ella y ya no recibía invitaciones a eventos exclusivos. No obstante, ese impacto la forzó a confrontar sus propias equivocaciones. Con el paso de los años, se distanció de la urbe y empezó a laborar de forma discreta en una pequeña entidad que brindaba apoyo a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Pasaba desapercibida para todos, y tal vez eso era justo lo que anhelaba: encontrar redención en el mutismo. Finalmente, todo se acomodó como debía. Cuando Fernando y María tomaron la decisión de oficializar su compromiso, Clara fue la primera en expresar su alegría por la noticia. El matrimonio fue modesto, en compañía de buenos amigos y los pequeños de la organización, quienes trajeron flores y embellecieron el entorno con creaciones artísticas elaboradas por ellos. No hubo lujos ni excesos, pero sí existió amor, lo cual resultó ser satisfactorio. Fernando había comprendido que la existencia brinda nuevas ocasiones a quienes están abiertos a transformarse, y él supo aprovechar la suya. Aquella pequeña que un día le dijo papá en un pasillo, con total inocencia, logró cambiar su vida de manera permanente. La narración de Fernando, María y Clara nos enseña que la auténtica riqueza de una familia no se basa en bienes materiales ni en lujos, sino en el afecto, la consideración y la solidaridad. En ocasiones, la existencia nos pone ante elecciones complicadas y senderos inesperados. No obstante, siempre se nos brinda la posibilidad de enmendar y rectificar nuestras equivocaciones.
Fue cuando decidió renunciar a su vida llena de lujos que Fernando comprendió la verdadera importancia de lo más preciado que poseía: su hija. Si el relato conmovió tu corazón y te llevó a meditar sobre la fuerza del amor y la importancia de la familia, te animo a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Has experimentado alguna vez un suceso inesperado que transformó por entero tu perspectiva de la vida? ¿Consideras que las personas pueden cambiar gracias a las oportunidades que se les brindan por segunda vez? Nos gustaría saber tu punto de vista. Si consideras que esta narración puede motivar a otras personas, no dudes en difundirla. Tal vez haya alguien enfrentando una situación complicada y requiera recordar que siempre es posible hacer modificaciones, pelear por lo que verdaderamente cuenta y corregir nuestros fallos. En ocasiones, un pequeño gesto o unas palabras de ánimo pueden tener un impacto significativo en la vida de otra persona. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias emotivas y educativas como esta. Semana tras semana, difundimos historias que motivan, invitan a la reflexión y subrayan la importancia de la modestia, la solidaridad y el cariño. Agradecemos tu presencia durante este recorrido lleno de emociones. En el siguiente vídeo estaremos compartiendo otra historia conmovedora que seguramente llegará a lo más profundo de tu ser. Te esperamos.